Estamos estudiando la carta a los Filipenses y estamos en el capítulo 2, donde el apóstol Pablo habla a los hermanos con respecto a lo que hay en la vida de ellos, lo que se adquirió en el momento de la salvación. 4 cosas que ellos adquirieron, y esas las veíamos como una lista de consolación, de consuelo de amor, de comunión en el Espíritu, de afecto entrañable, de misericordia. Estas son cosas que pertenecen ya a la vida en el Espíritu. Y esto que pertenece a la vida en el Espíritu significa que ya que nosotros tenemos esto, no hay razón para negar esta participación en la vida de los santos. Y a la iglesia, una iglesia que está creciendo en madurez, una iglesia que está protegida por malas enseñanzas, que no es una carta de exhortación, de corrección ni de defensa apostólica porque le estén dudando a Pablo su ministerio, pero sí es una carta que en esa familiaridad de amor, de confianza entre ellos, les da algunas advertencias de las cuales tienen que poner cuidado, porque se dejan ver esos destellos que todos nosotros hay. Las cosas van bien, mi vida está bien con el Señor, pero cuidado, vigilemos, porque la naturaleza todavía está conmigo y en cualquier momento puedo de esa vida espiritual entrar en un declive. Y sin duda estas son advertencias de protección y de prevención. Luego en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. En la carta a los Efesios capítulo 4 vamos a encontrar que el apóstol se dirige a los hermanos en Éfeso con ese mismo consejo, solo que allí había unos enfrentamientos mucho más serios. Pero en el capítulo 4 de Efesios verso 2 dice el texto: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es lo que Pablo dice a los hermanos en Filipos: no hagan las cosas por contienda, más bien con humildad, con ese amor que el Señor nos da. En Colosenses capítulo 3 encontramos otra advertencia a las iglesias en Colosas. En el capítulo 3, verso 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, y aquí está, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire, esto no es un asunto para nosotros decidir si sí lo tomo o no lo tomo. Es un asunto de deber y es un asunto que ya está dentro de nosotros. Pablo les habló de esas 4 características que ya son parte de la vida de una naturaleza nueva. Mire, pedirle al mundo inconverso, a los no regenerados, que tengan paciencia, pedirles que tengan misericordia, pedirles que tengan humildad, es pedirles lo que ellos tienen en su naturaleza caída. ¿Qué más va usted a recibir? Conveniencia en medio de ello. Pero para un hijo de Dios, cuando el Señor nos demanda humildad, cuando nos demanda humillarnos, es porque Él ha puesto en nuestro corazón la mente del Señor Jesucristo. Es porque Él ha puesto en nuestro corazón su amor derramado para que podamos amar como Cristo nos amó, y no hacerlo
¿Es una actitud de egoísmo? ¿Es una actitud arrogante? ¿Es una actitud de desobediencia? Y lógicamente, como a hijos, el Señor nos trata. Entonces, Pablo con mucho amor les está instando, motivando a que por favor acudan al fruto del Espíritu, que es estas cualidades. Entonces, esa verdad es una verdad impregnada en el corazón de Dios. Veamos por favor Primera de Pedro capítulo 1, verso 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Qué somos nosotros? En nuestro comportamiento individual, cuando dejamos que la naturaleza humana, el viejo hombre actúe, ¿qué somos nosotros? Como hierba. ¿Y qué es nuestra gloria? Como flor de la hierba que se seca. No somos nada ni nadie. Y eso es lo que el Espíritu Santo va a mostrarnos entre lo que nosotros somos y entre lo que nosotros necesitamos ver. Si vimos que en el capítulo 1 Cristo es la razón de vida, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, entonces en el capítulo 2 el verso clave va a estar en el verso 5. Cristo, nuestro ejemplo de vida. No mirando, verso 4, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué tenéis que no hayáis recibido? Pablo habla a los hermanos de Corinto, cuando se creían maestros, y Pablo les dice a ellos: ustedes y nosotros reinan. Y de manera irónica y sarcástica les dice: ojalá que reinen, porque les veía a ellos envanecidos, orgullosos, contemplándose a sí mismo con una falsa espiritualidad, con un orgullo espiritual. Y del orgullo espiritual está fundamentado en un razonamiento bíblico. Yo puedo ser un orgulloso espiritual bajo lo que a mí me parece, bajo lo que yo concibo, bajo lo que a mí no me gusta, y ante nosotros mismos podemos tener razón. Yo puedo posiblemente ganar la argumentación de lo que yo creo que es verdad, pero perder la comunión, el amor con mi hermano. Y una cosa que vale la pena pensar es: ¿qué hace el Señor? ¿Qué piensa el Señor con respecto a la manera como yo lo estoy defendiendo a Él? Primer punto: no hacer nada por contienda o por vanagloria, sino examinar si lo que es criterio espiritual mío está entretejido entre mi vieja naturaleza, que está manifestando orgullo, que está manifestando algo de soberbia, que está manifestando una exigencia que otros posiblemente no pueden llevar y yo menos, pero porque yo tengo también mis faltas en otras cosas que los demás no saben. Es lo que necesitamos guardar o guardarnos de esto, porque Pablo habla a los hermanos de Filipos de la unidad, y estos altos conceptos dañan la unidad. La pregunta es: ¿qué piensa el Señor? Verso 5: haya pues en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús. En la traducción antigua, en los manuscritos originales, dice el texto: haya pues en vosotros la mente de Cristo. No dice este sentir, sino la mente de Cristo. La mente que hubo en Cristo. ¿Qué significa eso? Mis acciones determinan mis creencias. Así yo esté defendiendo el Evangelio, así yo esté defendiendo el orden de la casa de Dios, así yo esté defendiendo mis principios, si no lo estoy haciendo con humildad y con mansedumbre, no me parezco a Cristo. Por lo tanto, esa actitud no es aceptada. Está entre lo que yo pienso de las Escrituras y de Dios, y entre lo que Dios dice de sí mismo y de lo que nosotros debemos ser. ¿Cuánto daño he causado yo por actitudes espirituales, pero no haciendo conforme al sentir de Cristo? ¿Y cuál es el sentir de Cristo? Ese es el punto. ¿Qué es lo que realmente el Señor quiere de nosotros? En primer lugar, se nos está hablando, verso 6, el cual siendo en forma de Dios. En primer lugar, se nos habla de quién es. A mí me dicen: ¿quién es usted? Yo digo: yo soy un creyente de 37 años de conocer al Señor. Por lo tanto, yo ya estoy sacando pecho. Y yo soy creyente con ciertos grados de, y ya estoy sacando pecho. Aunque no lo diga, de pronto lo estoy demostrando. El texto nos dice: ¿quién es? De aquel de quien se habla, el cual siendo en forma de Dios. ¿Quién es Cristo Jesús? En la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 15, se da a conocer que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ese primogénito de toda creación significa el que es superior, el que es soberano y el que está por encima de todo lo creado. No significa el primero que fue creado, significa el que está por encima de lo creado. Pero Él es la imagen del Dios invisible. Recordamos para muchos Hebreos capítulo 1. Capítulo 1, verso 2. Hebreos 1, 2. En estos postreros días nos ha hablado, hablando del Padre, nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor, ¿quién es aquel? Haya en vosotros este sentir. ¿De quién? De Cristo. ¿Y quién es Cristo? Él es la imagen de Dios. Él es, siendo el resplandor de la gloria del Padre, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces aquí ya se nos sigue mostrando quién es Jesús a quien debemos imitar. Él es Dios. Mire, es muy importante para nosotros nuevamente hacer un repaso de la triunidad, porque lo damos como un hecho absoluto,
Pero no lo crea tan así, porque los hermanos de Galacia eran hermanos que habían recibido la gracia del Señor, y Pablo había trabajado en ellos de tal manera que entendieron el Evangelio por gracia, pero les deja por un momento y luego se entera que recibieron un mensaje o unos mensajes que les llevaron a ellos a cambiar acerca de las verdades que se habían entregado a sus corazones. Y Pablo les exhorta fuertemente y les dice: ¿quién os fascinó? ¿Quién os hechizó para salir de la gracia y volver nuevamente a la ley? ¿Tan necios sois? ¿Acaso he perdido mi tiempo con ustedes? ¿Que vuelvan nuevamente a los rudimentos y se olviden de aquel que les dio libertad para hacerles libres de la ley que les condenaba? Y eso sin duda sucede en los tiempos actuales, cuando corrientes vienen a nuestros oídos muy espirituales, nos mueven el piso, y si no estamos centrados en el carácter de Dios, en la persona de Cristo, conociéndole a Él, no a una religión, ni a congregados en su nombre como iglesia. No tenemos que conocer a la iglesia en sí misma. Tenemos que conocer a Cristo, conocer al Padre, conocer al Espíritu Santo, y en base de Él, su vida estará afirmada. Y cuando vengan vientos de doctrina, lo único que usted tiene que comparar no es entre iglesia e iglesia, entre pastores o ancianos, sino entre quién es, a quién en quien he creído y qué es lo que me están ofreciendo. Pablo entonces, por el Espíritu Santo, acude a algo magnífico del Señor, y tiene que ver con la unicidad de Dios, la unidad que tiene que ver con la sustancia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene que ver con la unidad en su forma de existencia como ser uno. Lo que eso significa es que cuando se está hablando que Cristo es la imagen y la sustancia, no se está refiriendo a que Cristo es el mismo Padre y que Cristo es el mismo Espíritu Santo porque es la misma sustancia. No. Se está refiriendo a que el pasaje nos habla del ser de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en unidad de ser uno, pero con una gran diferencia, y es que no son tres dioses. No es el triteísmo el que nosotros creemos, tampoco el politeísmo de tres dioses aparte. No, el Padre se ha manifestado como la persona de Dios que tiene mente, voluntad y emociones, que ha decidido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Padre, en voluntad, cualidad de una persona, entregó a su Hijo. Tiene voluntad, hace lo que Él quiere, voluntad propia como Padre. Tiene sensibilidad, amó, como también dice que Dios está airado con el pecador. Tiene sensibilidad. Esas son cualidades de persona. Pero también tiene mente, sabiduría. Tiene capacidad para proyectar, para hacer las cosas. El Hijo igual, pero el Espíritu Santo también. El Espíritu Santo decidió decirle a Pablo y a Silas: no se vayan para Asia, quiero que se vayan para Macedonia. ¿Quién dijo eso? El Espíritu Santo. Significa que no es una fuerza, que no es el Espíritu del Padre. Cuando se habla del Espíritu
del Padre se está refiriendo a la persona, a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Se refiere a una persona. Entonces el Espíritu Santo decide también. El Espíritu Santo también ama. Y el Espíritu Santo también es sabio porque es maestro. Tres personas, cada una con trabajos específicos, cada una manifestando lo que la Escritura misma dice de sí mismos, que son Dios. Tres personas distintas, un Dios verdadero. ¿Fácil de entenderlo? Ni pretenda entenderlo, porque no hay mente humana que pueda entender lo eterno e infinito, inescrutable. Pero lo creemos porque está en el texto. Entonces, Dios se manifestó a Israel y les dijo en el capítulo 6, verso 4, con respecto a la unidad de la Shema: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Se nos dice que Él dice que yo no he visto quien salve fuera de mí, no hay otro Dios como yo. El Redentor, el Dios de los ejércitos. Isaías 44, 6. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No hay tres dioses. Hay un solo Dios. Tres personas distintas, un Dios verdadero. El Padre dice del Hijo: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Lo dijo directamente. Y el Hijo estaba ahí escuchando al Padre. En la transfiguración: este es mi Hijo amado en el cual me complazco, a él oíd. El Hijo habla en Juan 17, Padre, y le expresa al Padre aquella gloria que tuvieron desde el principio, antes de la fundación del mundo. Cristo no es un estafador, no es un engañador, no es un lunático, para que Cristo hable con sí mismo. Yo voy a decir que yo soy el Padre, entonces yo hablo por sí mismo en primera persona del Padre. Él no tiene un problema de identidad. Él no sufre de esquizofrenia, que en cualquier momento se convierte en el Padre y en cualquier momento se convierte en el Espíritu Santo. No es así. La Escritura nos muestra que son tres personas distintas, pero la misma sustancia del Dios divino. Ahora, en Filipenses, Pablo por el Espíritu recibe una profundidad como esta, de la sustancia del carácter de Cristo. Y él entiende el cual, siendo en forma, ¿Dios tiene cuerpo? Una buena pregunta. Levanten la mano los que consideren que Dios tiene cuerpo. ¿Por qué no levantarla? Claro que sí. Bien, bien, Dios tiene cuerpo. Ahora, estamos hablando cuando Moisés le pregunta a Dios: y si Faraón me dice, ¿quién me envió? ¿Yo qué le digo? Dígale: yo soy, te envió. Ese yo soy tiene cuerpo. Bien. Ahora, si el yo soy tiene cuerpo, ¿qué significa el yo soy? Yo soy el que soy. Él es el eterno. Y si el eterno tiene cuerpo, hemos aprendido que todo lo que tiene cuerpo ocupa un lugar en el espacio. ¿Quién es más grande, el espacio o Dios? Dios. Si Dios tiene cuerpo, ¿cuánto mide Dios? La Escritura dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Nuestra mente humana percibe las cosas que tienen que ver con nuestra humanidad. Por eso esta profundidad de Pablo a los filipenses
es el misterio revelado. ¿Cómo puede ser que el Hijo es forma de Dios? Pero el Hijo, ¿cuándo empezó a ser Hijo? ¿Cuando vino a la tierra? Este es mi Hijo unigénito. Desde antes de la fundación del mundo, Él es. Y ese Hijo tenía cuerpo antes de crear todas las cosas. Si tenía cuerpo, tiene límite. Y si tiene límite, cabe en un sitio, porque tiene cuerpo. Pero en Juan 4 se nos dice, Dios es espíritu. Cristo eternamente espíritu. Pero hubo un momento que es lo revelado acá en la carta a los Filipenses, donde se nos expresa, el cual siendo en forma de Dios, forma allí no significa figura e imagen física. Forma está relacionado con la realidad del ser, no de lo físico, de lo intangible. Tiene que ver en forma de Dios con respecto al carácter de Dios, a la existencia del ser divino, su mente, sus acciones, todo lo que tiene que ver con sus glorias. No tiene que ver con imagen física, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y lo que eso significa es que el Espíritu Santo está diciendo que el Señor Jesucristo es Dios porque Él no estimó el ser igual a Dios. Y la escala que le está entregando es la escala de la deidad a Cristo, la divinidad de Cristo. Entonces, en esa razón hay algo que viene dentro de un concepto, llamémoslo teológico, y surge aquella frase, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y ese despojo se le dice en el griego que se llama la kenos o la kenosis. Y es la profundidad de lo que el ser eterno Jesucristo, en esa realidad, ahora kenosis significa pasar de eso divino a lo humano. Otro misterio profundo e infinito, incomprensible, que solo bajo el amor de Dios podemos hallar una razón de ser. ¿Cómo puede ser que el ser eterno, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, ha tomado en su condición forma humana? Y allí hay algo que se sale de nuestra mente. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. Perdón, estoy desubicado. Es en el capítulo 15, verso 3. Romanos 15:3, perdón. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Nuevamente, aquí está la kenosis. El eterno Dios se hace hombre
Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo como Dios. Pudo haberse quedado como estaba y pudieron tomar una decisión. Vamos a hacer una criatura. Pero eso que usted y yo, que nosotros tres vayamos a ocupar el lugar de estas criaturas polvorientas, nunca. Porque uno no se puede revolver con lo que está inferior. Ese es el corazón humano, que nos cuesta estar en un grado económico, en un grado de posición, posiblemente de trabajo, y de un momento a otro me toca bajar algunas escaleras y empezar a vivir un poco menos que como estaba. ¿Es fácil eso? ¿Cierto que no? No, es humillante. Y no queremos eso. Y cuando tengo conflictos con un hermano, con mi esposa, con mi hijo, hay una razón y solo hay una verdad y solo hay una. Pero me he dado cuenta que yo tengo que reconocer que yo no tengo la razón y que yo no tengo la verdad. Es fácil bajar la cabeza y decir, usted tiene la razón. Es fácil reconocer que no soy tan sabio ni tan maduro como creí serlo y de ahora en adelante me pongo bajo sus órdenes. Es fácil eso. Es fácil que una persona nos hable en orden para decir hay que hacer esto y lo otro y nosotros facilito lo escuchamos y obedecemos. El orgullo nos impide obedecer. El orgullo nos impide aceptar las posturas de otro que sean ciertas. Y podemos justificar con espiritualidades, pero a Dios no le engañamos. ¿Por qué no lo engañamos? Porque Él vivió la profundidad. El Padre vivió la profundidad en su Hijo, que se bajó. Y el Hijo vivió la profundidad de bajarse. Y el Espíritu Santo vivió la profundidad que estando el Hijo abajo, el Espíritu Santo le lleva al desierto. El Espíritu Santo le lleva a la tumba y hace todo el proceso. ¿Qué autoridad tiene Dios para decirme que yo debo de ser humilde y que yo debo de no tener más alto concepto ni hacer las cosas por vanagloria o por contienda? Lo tiene todo, toda la autoridad, porque Él, el Hijo, los vituperios suyos, nuestra inmundicia, nuestras limitantes humanas, Cristo las tomó. Se hizo pecado sin haberse hallado pecado en Él por nosotros. Se despojó. Esto me lleva solo a pensar cuántas veces el Señor me demanda despojarme y aceptar a otros y aceptar decisiones que otros toman. El Señor es su ejemplo. Y sin Cristo no es suficiente ejemplo para yo cambiar y reconocer mi falta o reconocer que otros son los que están en esa dirección. Entonces estoy negando y no está el mismo sentir que hay en Cristo Jesús en mi vida. Por más defensor o defensora que usted sea de Dios, lo negamos, lo niego yo con mis acciones. El Señor le decía a Israel: este pueblo de labios me honra. Estoy cansado de tanto sacrificio, pero no me conocen. Porque Dios dejó la argumentación de ser Dios. Y dejó esa argumentación suficiente para decir, Él no tiene por qué estar acá. Pero la dejó, se despojó para humanarse, para el Hijo humanarse y ser humillado por su propia creación.
ser rechazado por sus hermanos de crianza, por ser tratado como demonio, porque se le trató aquí en la tierra como demonio. Demonio tienes. Y también se le trató como que él vino a la tierra por hecho de fornicación, de todo. Y cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y cuando yo veo eso, yo digo, Señor, con estas verdades tengo que pedirte perdón a ti, pedirle perdón a la congregación por las veces en que mi carácter espiritual, como quiera llamársele, no me he parecido a Cristo. Solo piense en el Señor Jesucristo y pensemos si nos parecemos a Él. Así que entre lo divino de Cristo y lo humano, la unión hipostática significa la verdadera realidad de la esencia que por amor al hombre se hizo hombre siendo Dios. Esa es la esencia. Vuelvo y lo repito. La unión hipostática, o sea, entre lo divino y lo humano, significa verdadera realidad en que la esencia es que por amor al hombre se hizo hombre siendo Dios. No se debe a concebir dos naturalezas que se mezclan, porque la verdad es que la naturaleza humana no alteró la naturaleza divina de Cristo. No afectó para nada la esencia de su divinidad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el momento en que está en la cruz y va a tener que descender al Seol, su divinidad fue protegida, pero su autodespojo, se despojó. ¿De qué se despojó? El término es que se vació. ¿De qué se vació? Él no se vació de sus atributos divinos. Cristo no se vació de dejar de ser Dios. Cristo se limitó. Es como haberse puesto un velo, una coraza. Es como tener un vaso acá de barro y un bombillo acá adentro. Él es la luz del mundo, pero esa luz entró a ese vaso de barro y Él limitó su gloria. Pero dentro de ese vaso de barro, la luz es. Y le vimos como vaso de barro, que el Hijo del Hombre no tuvo donde recostar su cabeza. Le vimos como vaso de barro en el desierto, donde Satanás se acerca y le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Le vimos en ese vaso de barro, llorando, con compasión, sufriendo. Le vimos en ese vaso de barro en el huerto de Getsemaní. En su divinidad, Padre, si hay otra forma, pasa de mí esta copa. La cruz te espera. Si hay otra manera de llegar allí, no la hay. Él debe cargar con los pecados y debe de encarnar, como lo ha hecho, la vida humana para ser el Hijo del Hombre, el representante de la raza humana en ese cuerpo vulnerable, pero en ese cuerpo cordero sin mancha y sin pecado, que fue necesario derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Si eso no inspira a los redimidos por su sangre para que nosotros nos despojemos de la arrogancia, nos despojemos
de los conflictos entre hermanos, nos despoguemos de tomar las riendas de un gobierno autoritario. Y si Cristo no nos es de ejemplo para hacer autoridad con mansedumbre, humildad, obediencia y ejemplo, ¿qué será de mí entonces? Cuando tengo la etiqueta de que soy cristiano, pero no se ve a Cristo por ningún lado en mi vida. Y para vergüenza muchas veces esto ha pasado. Pablo no habla de él. A veces nos estamos alegrando mucho hablar de un pastor, hablar de un maestro, hablar de un fundador de un movimiento, hablar de un escritor de libros cristianos, y a veces nos volvemos seguidores fieles de estos hombres o mujeres. Pero Pablo le dice a los corintios: ¿quién es Apolo? ¿Quién es Cefas? ¿Y quién es Pablo? Colaboradores, servidores, porque nuestra competencia no es porque no somos competentes a nosotros mismos, nuestra competencia viene del Señor, porque Él es el que da el crecimiento. ¿Usted a quién está siguiendo, hermana? ¿Usted a quién sigue, mi querido hermano? Si no es a este perfecto ejemplo de vida, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo en nuestro caminar en la tierra como cristianos. Porque aquel a quien yo estoy siguiendo en la tierra algún día va a fracasar. Porque en algún momento me voy a dar cuenta que aún sus enseñanzas pueden estar distorsionadas conforme a las Escrituras. Porque aún en la naturaleza de esta persona a quien yo sigo hay una naturaleza pecaminosa que necesita de Cristo. Y yo estoy siguiendo a un personaje que necesita igual que yo necesito. Ahora, no me malinterpreten, porque en Corinto también teníamos aquellos que decían: a mí ni Pablo ni Cefas, yo me voy con Cristo. Y esa era una actitud arrogante y orgullosa que se veía muy espiritual, en donde no me importa lo que los demás digan, me importa es Cristo. Y también el pecado estaba en ellos. Entonces, nuestros criterios personales, el Señor dice: no se alabe en ellos. En sus capacidades personales, el Señor dice: no se alabe en esas valentías. Y en lo que ha adquirido, que le deja ver a usted como ser alguien, el Señor también dice: yo tampoco me descresto con lo que usted tiene. ¿Por qué no me conoce? ¿Por qué no me entiende? ¿Por qué no me cree? Si me amáis, ¿por qué no hacéis lo que yo os digo? Se ha terminado el tiempo. Quiero decirles, a veces uno está acostumbrado a un esquema de reunión en donde predicación que se da, volador hecho, volador quemado y chao. Pero no tengamos afán, aunque tampoco me voy a eternizar con la carta a los Filipenses. Pero cuando el Espíritu Santo esté hablando a nuestro corazón, pensemos en ello. Para la próxima reunión continuamos con el pasaje y haré todo lo posible para no eternizarme, pero por favor hagamos todo lo posible para que cada vez que se abra este texto, oremos para que Dios hable a nuestro corazón y nuestra vida saldrá completamente alimentada y dispuesta a serle fiel a Él.